Buenas tardes. Vamos a empezar la sesión magistral del día de hoy. El título es El papel del geriatra en la toma de decisiones de la enfermedad renal crónica en la persona mayor. Yo soy Alejandra Zelaya y soy residente de segundo año de geriatría. Esta es la tabla de contenidos de los temas que vamos a ver el día de hoy. Como quiera van a estar mencionados conforme vayamos pasando por las diapositivas. Primero que nada, quiero darles una definición del envejecimiento. Es una acumulación progresiva de cambios perjudiciales en células y tejidos que son responsables del deterioro en sus funciones fisiológicas, también aunados al aumento de vulnerabilidad y el aumento de la mortalidad en la población. Les vamos a hablar de forma general acerca de los cambios biológicos y estructurales del envejecimiento. El envejecimiento es un proceso fisiológico que se genera por una senescencia celular. Esta va a ser impulsada por estrés oxidativo, daños propios del ADN, por también daño en los telómeros, lesión mitocondrial, y esto van a generar una senescencia prematura inducida por varios factores de estrés como los que les mencioné. Hay muchas vías de envejecimiento. Estas son algunas de ellas o las más importantes: el estrés oxidativo, el daño al ADN y la lesión mitocondrial. También el daño de los telómeros y va a dificultar la replicación y va a generar una senescencia celular. Esta senescencia se va a interpretar en una alteración en la proliferación celular, aumento de apoptosis, una detención del crecimiento celular o de la proliferación celular. Va a haber aumento de la sensibilidad renal a una lesión y va a haber menos recuperación a un insulto. Todos estos factores van a generar lo que se conoce como envejecimiento renal. ¿Y cómo vamos a ver estos cambios ya de una forma un poco más macroscópica? Bueno, la senescencia celular va a causar que haya desprendimiento de podocitos o apoptosis de podocitos, y esto va a generar una respuesta reactiva de glomerulosclerosis. Esto lo vamos a ver ya a nivel funcional como una disminución de la tasa de filtrado glomerular. Entonces, los cambios microscópicos, la glomerulosclerosis acompañada por fibrosis intersticial, el espesor de la membrana basal, arteriosclerosis y atrofia tubular, los vamos a ver de forma macroscópica como disminución de la masa. Va a haber disminución de la sección cortical de la nefrona, y esto lo vamos a ver funcionalmente en una disminución de la tasa de filtrado glomerular. Va a haber cambios en el gradiente transtubular de potasio, también la reabsorción de sodio va a estar disminuida. La capacidad del riñón para concentrar la orina va a hacer que el riñón sea un poco más vulnerable a insultos externos, y también esto va a venir acompañado de otro cambio generado por el envejecimiento, que es la arteriosclerosis, que nos va a aumentar la resistencia vascular renal y va a disminuir también el flujo plasmático. ¿Cuáles son las consecuencias en la función renal del adulto mayor? Nosotros conocemos que la tasa de filtrado va a ir disminuyendo conforme a la edad. Aquí vemos de forma estacionada cómo cada una de las diferentes edades va a tener una tasa de filtrado disminuida. Sin embargo, quiero recalcar en esta siguiente tabla cómo el adulto mayor va a tener mayor concentración de sus enfermos renales o su envejecimiento renal en una tasa de filtrado menor de 75, y ya más adelante en lo que viene siendo una tasa de filtrado menor de 60 o menor de 45 vamos a ver una menor predisposición a encontrarnos en estas etapas. ¿Por qué sucede esto? Porque ya viendo un seguimiento, no propiamente la tasa de filtrado de cada paciente, sino haciendo un seguimiento de cada paciente a lo largo de 5 años, vemos que la tasa de filtrado llega a un periodo de meseta. Esto significa que realmente la tasa de filtrado no nos va a determinar como tal en qué punto de la función va a estar el riñón, sino no va a ser como una forma de caracterizar al riñón en una etapa de enfermedad renal. Como vemos, el patrón de la depuración renal en un 50% de los casos no sigue un deterioro lineal, lo que nuevamente nos confirma el hecho de que la tasa de filtrado no es nuestra forma más valiosa o más confiable para ver el seguimiento, no es lineal. ¿Cuál es la diferencia entre un envejecimiento renal y propiamente la enfermedad renal crónica?
Bueno, el envejecimiento renal, como ya comentamos, sí va a estar caracterizado por una disminución de la tasa de filtrado. Sin embargo, esta disminución va a tardar mucho más tiempo en que logremos ver algún cambio propiamente en lo que vienen siendo los electrolitos, porque la disminución del filtrado no va a significar que haya como tal un cambio en los gradientes. Además, el enfermo renal crónico problemas hormonales también generados, no va a estar presente en un paciente que solamente cuenta con envejecimiento renal. ¿Cómo vamos a abordar a un paciente que se encuentra en envejecimiento o en enfermedad renal? Bueno, primero que nada vamos a considerar que el paciente no va a tener las alteraciones de los electrolitos como comenté en la diapositiva anterior. Entonces, estos van a estar en una etapa solamente de envejecimiento y a estos pacientes únicamente es necesario darles una monitorización anual. Sin embargo, en los pacientes que realmente tengamos una enfermedad renal crónica, el tamizaje se va a realizar no tanto con la tasa de filtrado, porque no nos va a dar mucha información respecto al estado renal del paciente, sino que más bien vamos a necesitar visualizar la albuminuria o la proteinuria que tiene el paciente, ya sea en una prueba de spot o en una proteinuria de 24 horas. Y ya conforme tengamos un diagnóstico ya confirmado, pues vamos a hacer el abordaje como si fuera un paciente joven. Se va a monitorizar, se va a realizar estudios de imagen. En esta diapositiva les caracterizo alguna de los puntos claves en el paciente renal y adulto mayor, que es que en el paciente se pueden hacer las mismas técnicas de imagen, tienen la misma sensibilidad del ultrasonido y el Doppler renal están recomendados y si hay alguna duda diagnóstica, el paciente se le puede hacer una biopsia renal. No hay alguna contraindicación, es un proceso, es una prueba diagnóstica de poca mortalidad, entonces el paciente es candidato a realizarse la prueba o la biopsia. Y como comenté previamente, la tasa de filtrado glomerular no va a ser nuestro factor clave, tampoco la depuración de creatinina. En ciertos lugares sí se utiliza con mayor habitualidad la cistatina C. Esta sí va a tener mayor sensibilidad y nos va a ayudar en el abordaje. Y bueno, en cuanto a la progresión de la enfermedad renal crónica, para recalcar, la tasa de filtrado no va a ser nuestro factor más importante. ¿Qué es lo que nos va a definir que el paciente esté propiamente con una evolución de enfermedad renal? Va a ser la trayectoria de la función renal. Y esta va a estar afectada por varios insultos o varios factores propios del paciente. Si el paciente está acompañado de algunas comorbilidades, por ejemplo, diabetes, hipertensión arterial, estas sí van a ser una implicación importante en la trayectoria renal. También la edad del paciente, la dieta, la raza, son factores que también consideramos en su trayectoria. Además, cuántos insultos renales por una enfermedad renal aguda van a ejercer también cambios en la tasa de filtrado glomerular. Y bueno, lo más importante o lo más sensible va a ser ir calculando de forma periódica la proteinuria y la albuminuria que tiene el paciente. Esto sí nos va a dar una idea de qué tanto tenemos que hacer un abordaje intensivo con el paciente y cuál es el manejo que tenemos que utilizar. Solamente para mencionar las complicaciones principales de la enfermedad de la semana: anemia, hipertensión, deficiencia de vitamina D, acidosis metabólica, hiperfosfatemia, hiperparatiroidismo e hipoalbuminemia. Y bueno, ya específicamente las consecuencias que vamos a encontrar con mayor predisposición en el adulto mayor van a ser el estrés oxidativo y la inflamación. Ya había mencionado previamente en un inicio que el envejecimiento per se va a tener un estrés oxidativo y la inflamación. Sin embargo, ya en un paciente renal que tenemos otros factores que van a aumentar el estrés oxidativo, por ejemplo, el estado de uremia, la acumulación de sodio intersticial y los mismos efectos de la diálisis y los productos utilizados durante la diálisis van a aumentar las citocinas inflamatorias y las especies reactivas de oxígeno. Estas van a generar una predisposición hacia los mecanismos pro-envejecimiento o pro-oncológicos, van a disminuir las vías anti-envejecimiento, las vías que nos protegen de las especies reactivas de oxígeno, van a generar un estado catabólico. Esto va a tener también afectación hormonal que va a
incluso disruptir el ciclo circadiano del adulto mayor. Esto va a generar más inflamación, más estrés oxidativo, daño al ADN y nos va a generar un fenotipo de paciente adulto mayor con enfermedad renal. Y este fenotipo va a ser caracterizado por un envejecimiento prematuro. Vamos a riesgo de osteoporosis, el estado catabólico nos va a generar también que haya sarcopenia y aunado a las comorbilidades que encontramos mayormente, que son la hipertrofia cardiovascular y calcificación cardiovascular. Todas estas es importante recalcarlas porque nos van a generar un aumento de la mortalidad del paciente y van a generar también muchos síndromes geriátricos que voy a platicar a continuación. Y bueno, en los pacientes es común la tendencia es que hayan al menos 3 síndromes geriátricos en los pacientes renales. Entre ellos, los más comunes van a ser los que voy a mencionar a continuación. Vemos esta tabla en pacientes que se realizó una valoración integral, la cantidad de comorbilidades que vemos en los pacientes o de síndromes geriátricos. Primero que nada, vamos a encontrar una mayor predisposición a que hayan alteraciones cognitivas en los pacientes. También vamos a tener el riesgo de malnutrición. Propiamente el adulto mayor no se va a encontrar todavía en un estado de malnutrición, pero sí va a estar aumentado el riesgo. La funcionalidad del paciente en cuanto a las actividades básicas de la vida diaria y las actividades instrumentadas también va a estar con una limitación funcional. La movilidad también va a estar aumentada, va a estar disminuido, va a estar afectada por el estado urémico del paciente y el hecho de que el paciente se encuentre en alguna terapia del reemplazo renal. Va a haber aumento de comorbilidades, fragilidad y también algo importante es que el paciente se va a encontrar en un estado de polifarmacia. Según los estudios, los pacientes renales van a tener aproximadamente 8 medicamentos por cada paciente y esto los va a generar un riesgo de una afectación geriátrica que es la polifarmacia, que es uno de nuestros síndromes geriátricos. Y bueno, también viendo en los pacientes con fragilidad, la mayor parte de los pacientes cuando se valoran de forma predialítica, cuando apenas estamos haciendo la intervención o el acercamiento para que el paciente decida cuál es la terapia renal que va a hacer su elección, vemos que el paciente se encuentra mayormente en un estado de vulnerabilidad, que es un buen momento para hacer el acercamiento por parte de la valoración geriátrica integral, ya que el paciente se encuentra mayormente en un estado de vulnerabilidad. O sea, el paciente todavía tiene donde podamos actuar para prevenir que hayan síndromes geriátricos que van a aumentar el riesgo de que el paciente tenga mayores comorbilidades, mayor riesgo de terminalidad y podamos hacer ahí un acercamiento efectivo. Y bueno, ¿cuál es la justificación de la intervención por parte del geriatra en el paciente renal? Bueno, primero que nada quiero recalcar que la mayor parte de los pacientes renales, estas son gráficas hechas en Estados Unidos, pero vemos que la mayor parte de la población renal va a estar por encima de los 65 años. De estos pacientes, la mayor parte de ellos se va a encontrar en una etapa 3 de enfermedad renal crónica, esto en los estudios entre 2003 y 2018. También vemos ya en estudios realizados, esos estudios son hechos en Estados Unidos, sin embargo son concentrados en población mexicana. Vemos la tendencia desde 1990 hasta 2015, como la tendencia en todas las poblaciones va aumentando, pero la tendencia es mucho más importante en los pacientes por encima de 70 años, que van a venir no solamente con enfermedad renal, sino también con diabetes e hipertensión. Y bueno, ¿cuáles son las opciones terapéuticas que tenemos en México y Latinoamérica? Tenemos el trasplante renal, la diálisis peritoneal y la hemodiálisis, las mismas que tenemos en el resto del mundo. Sin embargo, vemos de forma importante cómo aquí en México tenemos una mayor predisposición al uso de la diálisis peritoneal sobre la hemodiálisis. Y vemos también comparado con otros países en Latinoamérica, Argentina y Brasil, vemos que en México hay menor tendencia al uso del trasplante renal, hay una mayor tendencia a la diálisis peritoneal y pues significativamente reducida de hemodiálisis.
También ya específicamente los diferentes tipos de diálisis peritoneal que tenemos en el paciente, vemos que lo que más utilizamos es la diálisis peritoneal de forma continua con el apoyo de máquinas. Y la hemodiálisis, como vimos en las gráficas anteriores, pues se reserva un poco porcentaje de la población. Y también México, en comparación con el resto del mundo, que es la gráfica o la línea azul, vemos que las tasas de mortalidad por enfermedad renal va a ser mucho más importante que en el resto de los países a nivel mundial. Entonces, ¿cuál es la justificación de esta aproximación por parte del geriatra? Va a ser que el hecho de que los pacientes con enfermedad renal crónica y que se encuentran en nuestra población por encima de 65 años tienen mayores comorbilidades y van a venir no solamente con estas comorbilidades, sino que van a estar acompañados de síndromes geriátricos y estos pueden ser un reto para el nefrólogo. La diálisis en sí va a empeorar la función cognitiva, la calidad de vida, aumenta el riesgo de hospitalizaciones y va a venirse acompañado de peores desenlaces. También está relacionada con más riesgo de caídas por hipotensión, cansancio y calambre relacionados a la diálisis. Va a haber mayor riesgo de malnutrición, mayor pérdida de peso y va a haber 3 a 10 veces más riesgo de eventos adversos por uso de fármacos o, como ya les mencioné previamente, polifarmacia propiamente en el paciente geriátrico con enfermedad renal. Las intervenciones integrales. Bueno, nuevamente esta gráfica nos va a presentar cómo el enfermo renal aquí va a tener mayor predisposición por el uso de la diálisis peritoneal. En segundo lugar, va a seleccionar la hemodiálisis como su terapia de reemplazo y un 15% va a tener un manejo conservador. En cuanto a clasificar al paciente en su estado de fragilidad y el tipo de terapia de reemplazo renal que va a seleccionar, vemos cómo hay una tendencia que de forma inicial, cuando el paciente se cuenta con un buen estado un estado general de salud, va a escoger la hemodiálisis sobre el resto de las terapias que hay. Sin embargo, conforme va aumentando, también va a aumentar el riesgo de un tratamiento por diálisis peritoneal y ya en un estado de moderada fragilidad a un paciente con ya criterios de terminalidad va a preferir el tratamiento conservador. Finalmente, independientemente del tipo de terapia renal que escoge el paciente por encima de los 65 años, ¿cuál va a ser la diferencia de una terapia de reemplazo renal versus un paciente que escoja un manejo conservador? Si bien vemos que la terapia de reemplazo sí va a ejercer un menor riesgo de mortalidad en el paciente, sin embargo, vemos que en un estudio multicéntrico, realmente la mortalidad disminuyó únicamente en una cantidad de meses en comparación con el paciente que escoge un manejo más conservador sin el uso de terapias de reemplazo renal. ¿Cuáles son los factores asociados a los diferentes tipos de terapias dialíticas? Bueno, vemos que el paciente que elige de forma inicial un trasplante y que cumple los criterios para que el paciente sea trasplantado va a tener menor riesgo de sobrecarga del cuidador y también vamos a tener un fenotipo de paciente que va a estar en adecuadas condiciones para la terapia y esto va a generar también en el paciente un fenotipo de buen estado físico-cognitivo. Sin embargo, ya cuando el paciente entra en un estadio donde requiere terapia de reemplazo renal, estas gráficas van a ir cambiando, va a aumentar el riesgo de la del cuidador y la fragilidad del paciente, como lo vimos en la diapositiva previa, va a ir en decadencia. Cuando un paciente requiere de diálisis peritoneal o hemodiálisis asistida en casa, va a haber aumento del riesgo del cuidador y eso es una parte importante que valora el geriatra debido a que la sobrecarga va a afectar la supervivencia del paciente. Va a haber más descuidos en cuanto a las técnicas, más descuidos en cuanto a la práctica o la buena higiene del uso de la diálisis y esto va a generar mayor riesgo de peritonitis y obviamente va a generar un riesgo aumentado de hospitalizaciones y de mortalidad en el paciente. Lo que se aconseja o la mejor terapia para el adulto mayor sería en caso de que sí requiera o sí el paciente escoja una terapia de reemplazo renal, va a ser la diálisis peritoneal asistida o inclusive asistida en una residencia de ancianos donde puede tener apoyo por parte de enfermería o algún especialista para que le pueda brindar el apoyo adecuado con buena calidad de higiene y de técnicas. Y así evitamos el riesgo de sobrecarga del cuidador.
Hay cuestiones que hay que tomar en consideración el paciente que está con un inicio de diálisis. La diálisis va a generar hipotensión intradiálisis, va a generar un estado de eh, como de depresión sindromática. El paciente se va a sentir cansado, se va a sentir agotado un aproximado de 3 días posterior al uso de la hemodiálisis, y esto va a generar que el paciente tenga una menor sensación de bienestar y va a tener un aumento de tiempo de recuperación. Y también en este lapso va a haber aumento del riesgo de caídas, de hipotensión y de que el paciente se encuentre postrado en cama. Ya hoy en día han disminuido las restricciones dietéticas en el paciente renal. Sin embargo, el paciente que todavía se encuentre con restricciones, con menor ingesta de proteínas, va a tener también disminución de la fuerza, aumento del riesgo de caídas en el paciente y aumento del riesgo de sarcopenia. Los síntomas depresivos, la pérdida de autoestima pueden venir acompañados en el paciente que se encuentra aislado por el uso de cualquier tipo de diálisis, por la prevención de la familia de que tenga algún riesgo de infección, y eso también va a generar pues una pérdida funcional en el paciente. También es importante considerar el problema con los accesos venosos, ya que el paciente va a tener una dificultad por cuestiones de anatomía en que el paciente se le hagan accesos venosos, va a tener reintervenciones, reingresos hospitalarios, y esto va a generar dolor en el paciente, un inadecuado manejo del bienestar del paciente, y todo se va a englobar en que el paciente tenga mayor deterioro de la salud funcional y física. ¿Cuál es el abordaje sugerido enfocado en un paciente de edad avanzada? Este es el abordaje que pudiera sugerir un geriatra acompañando al nefrólogo en el paciente renal. Sería primeramente enfocarse en hacer el abordaje iniciando con si el paciente se encuentra con alguna disfunción en su deterioro, alguna disfunción funcional, alguna alteración con agilidad y de vulnerabilidad. Y a partir de esto, tomar una decisión de si el paciente tiene alguna comorbilidad que pueda ser abordada por parte del equipo del nefrólogo, internista, geriatra, etcétera. Y una vez ya estos factores, ahora sí, o si va a ser el candidato a reemplazo renal. También, obviamente, aunque el paciente sea candidato a cualquier conservador. Otra de las cuestiones importantes que va a interactuar con el paciente renal, vas a tomar en cuenta varios componentes: el estado funcional del paciente, el estado de fragilidad de Charlson, y tiene un puntaje por encima de 8, el paciente ya no sería candidato o pudiera ser más elegible para un cuidado paliativo, y también hacer un score de riesgo de mortalidad. Aquí tenemos el score en el cual vamos a valorar la edad del paciente, la cantidad de albuminura que presenta, la necesidad de asistencia en la vida diaria, si el paciente vive en asistencia geriátrica, que padezca o haya en el último año. Cuando tenemos un puntaje de mortalidad por encima del 44% a 6 meses, y este sí puede ser candidato a manejo conservador. La evaluación y manejo de los síntomas de más alto manejo del dolor con la enfermedad renal, la toma compartida de decisiones, ya sea con la familia, con el nefrólogo y con el paciente, y también el abandono de diálisis si el paciente ya se encuentra en terapia de reemplazo renal, cuáles serían los criterios o el momento indicado para que el paciente pueda decidir cambiar por un manejo más conservador. El abandono de la diálisis también es un procedimiento, es una decisión ética y clínicamente aceptable en las siguientes situaciones: un paciente con un consentimiento ya firmado y adecuadamente informado, que el paciente cuente con decisiones anticipadas, un paciente que tenga compromiso neurológico y que cumpla con un deterioro cognitivo propiamente.
También esta diapositiva es importante que la mencione debido a que este estudio fue realizado a familiares y cuidadores que estuvieron acompañando a pacientes que tenían enfermedad renal, pacientes ya de vida. Y encontramos en este estudio 79 pacientes encontraban conscientes. 30% de ellos presentaban agitación, un 42% de ellos presentaban dolor y 5% presentaban dolor de forma intensa. ¿Cuál es la relevancia de esta diapositiva? Es el momento en el que nosotros vamos a hacer una intervención como geriatras para tratar de que estos síntomas no estén presentes y no causen pues un impacto funcional en la familia o en los cuidadores que están cercanos al paciente. ¿Cuáles son las soluciones específicas para los pacientes geriátricos en enfermedad renal? El geriatra va a sugerir una valoración geriátrica integral desde el inicio, que el paciente empiece con la terapia o antes de que tome una decisión de un tipo de terapia renal y repetirla de forma regular cada que el paciente cambie de etapa de enfermedad renal o cada que el paciente decida cambiar del tipo de terapia de reemplazo renal. También va a ser un manejo multidisciplinario en acompañamiento con fisioterapia, ya que el paciente va a tener sarcopenia, va a estar consumido y va a requerir de apoyo por parte de fisioterapia también. Psicología, también el tema de farmacia para que no vaya a haber mayor riesgo de polifarmacia en el paciente y de efectos adversos, ya que en el paciente renal, la mayor o las actividades instrumentadas de la vida diaria que van a tener mayor afectación son el buen manejo de sus medicamentos. Entonces, un paciente con polifarmacia y con esta actividad instrumentada de la vida diaria disfuncional, vamos a tener mucho riesgo de eventos adversos. Entonces, es importante que también busquemos la colaboración de farmacia en el paciente renal. Y pues, obviamente, el apoyo nutricional. La rehabilitación física va a consistir en ejercicio físico. El paciente va a requerir al menos tres citas por semana de manejo de ejercicio aeróbico y anaeróbico, un plan de prevención de caídas y recomendaciones de dispositivos de asistencia para la movilidad para evitar que el paciente tenga un aumento del síndrome de caídas. Una atención ambiental para que el hogar del paciente se adapte a sus necesidades. Teniendo la diálisis en casa, el paciente tiene que contar con un buen ambiente en casa, que tenga apoyo social, que no esté el paciente en abandono por miedo que el paciente tenga mayor exposición a enfermedades, que haya un asesoramiento para la intervención de enfermería domiciliaria y cuál va a ser el momento adecuado para que haya involucro de enfermería en la asistencia del hogar y la rutina diaria del paciente en el hogar. Algo importante es que el paciente enfermo renal va a tener una disrupción de su rutina del hogar, ya sea que el paciente tenga que ir al hospital a realizarse terapia de reemplazo renal o dentro del domicilio que se hagan todas estos protocolos y eso va a generar una disrupción en la rutina y puede generar mayor riesgo de alteraciones cognitivas en el paciente. Entonces, hacer una pauta de rutinas para el paciente también es algo importante en cuanto a nuestra intervención como geriatras. La atención también muy importante al cuidador, como les comentaba, dependiendo del tipo de terapia renal, también va a ser un aumento de sobrecarga del cuidador y el hecho de que haya una sobrecarga del cuidador nos va a generar mayor riesgo de que hayan eventos adversos en la diálisis en casa. Entonces, es importante también poner la atención y dar recomendaciones también para ellos en cuanto a manejo con psicología. La adaptación de los costos de acuerdo a las inquietudes de la familia y el entrenamiento de los familiares para que ellos puedan adaptarse al uso de diálisis en casa o que el paciente tenga también que ir a traslados al hospital. Y como comenté previamente, pues el momento indicado para que haya una intervención por parte de cuidados paliativos y cuándo ofrecer una modalidad conservadora en un paciente que tiene ya terapia de reemplazo renal. ¿Cuáles van a ser las conclusiones? Pues primero que nada recalcar que varios estudios identificaron que el nefrólogo ya reconoce la importancia de las condiciones geriátricas en el paciente renal, ya sea con diálisis o sin diálisis, pero el conocimiento del nefrólogo o del internista en cuanto al uso de las herramientas geriátricas y sus afectaciones al paciente renal son limitadas y ellos también creen que el manejo conjunto es provechoso para el paciente.
También el manejo geriátrico va a disminuir el tiempo de estancias intrahospitalarias, reducción de mortalidad y menos tasas de reingresos y costos en los pacientes. Nos va a generar una vía de transición también muy importante para que el paciente cambie de una modalidad invasiva a una modalidad más conservadora, ya después también involucrando de forma ya compartida con cuidados paliativos. Y algo también muy importante es concentrarnos en la prioridad del paciente. Con las valoraciones cognitivas y psicosociales del paciente se puede buscar que siempre el paciente estemos viendo por la prioridad del paciente, que tenga el potencial de que él decida qué terapia de reemplazo renal y en qué momento es más adecuado iniciar la terapia y cambiar de modalidad en caso de ser necesario. Todo esto debido a que el paciente va a tener una prioridad por mantener su funcionalidad y su independencia a lo largo de todas estas diferentes etapas. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Le quiero agradecer a todos mis asesores que me acompañaron en la realización y la investigación de la sesión del día de hoy. No sé si hay alguna pregunta o comentario, podemos dar oportunidad en este momento.